El diagnóstico de la toxoplasmosis. Como siempre, una vez se tiene la sospecha clínica y los antecedentes epidemiológicos pertinentes, pasamos al diagnóstico de confirmación a través de pruebas de laboratorio. Vamos a tener pruebas de laboratorio de diagnóstico directo, que son aquellas donde podemos evidenciar al parásito directamente. En este caso, la visualización del parásito en muestras de líquidos estériles como líquido cefalorraquídeo o líquido amniótico va a tener muy baja sensibilidad y especificidad. Se puede realizar inoculación en animales, pero esto casi siempre se hace con fines de experimentación. Y podemos encontrar el toxoplasma como hallazgo histopatológico en biopsias de tejido, los cuales suelen hacerse en casos de toxoplasmosis ganglionar, sobre todo en pacientes en edades o características que coincidan con diagnóstico diferencial para algún linfoma. En el diagnóstico indirecto lo vamos a basar en el diagnóstico inmunológico a través de serologías o diagnóstico a través de pruebas de biología molecular por la reacción en cadena de polimerasa. Habitualmente, recuerden que el diagnóstico indirecto es el que nos permite evidenciar la respuesta del organismo ante la presencia del parásito. Habitualmente usamos pruebas inmunológicas como la detección de anticuerpos, por ejemplo a través de la ELISA. Entonces, para la toxoplasmosis, el diagnóstico de rutina lo vamos a hacer a través de pruebas de detección de anticuerpos. ¿Okay? La más frecuentemente utilizada es el ELISA. Habitualmente solicitaremos medición de IgM e IgG anti-toxoplasma gondii. Entonces, con la mejora de la tecnología y el aumento de sensibilidad y especificidad de las pruebas utilizadas habitualmente ahora para la detección de anticuerpos y la cinética particular de los anticuerpos anti-toxoplasma, nos encontramos que la IgG en toxoplasmosis se positiviza muy temprano en el curso de la enfermedad. Y con la mejora de la sensibilidad de las pruebas, tenemos valores de anticuerpos altos, los detectamos con mayor precisión, en un tiempo menor del curso de la enfermedad. Y muchas veces nos puede pasar que los títulos de IgM ya han disminuido, pero ya los títulos de IgG se encuentran aumentados y detectables a través de las pruebas. Por esta razón, sumamos a la detección de anticuerpos, es decir, a la medición de IgG y de IgM habitual por ELISA, vamos a sumar una prueba llamada avidez de IgG. Esta prueba lo que va a hacer es medir la fuerza de unión que hay entre el antígeno y el anticuerpo. Recuerden, en una prueba de ELISA, normalmente ustedes lo que hacen es poner sangre del paciente ante un antígeno específico que ustedes escogieron, en este caso el antígeno pertinente al toxoplasma gondii. Al poner la sangre del paciente, si el paciente está infectado, va a haber una reacción de los anticuerpos circulantes en la sangre del paciente con ese antígeno que ustedes colocan en la prueba. Y se va a ver una unión específica antígeno-anticuerpo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la avidez? La avidez va a medir la fuerza de unión que hay entre ese anticuerpo que está en la sangre del paciente circulando con el antígeno específico de toxoplasma. Si esa infección tiene poco tiempo, esa fuerza de unión va a ser débil, con lo cual nos vamos a encontrar, la ELISA-avidez va a ser baja y nos vamos a encontrar ante una infección aguda. Si este paciente, estos anticuerpos tienen mucho tiempo, es una infección crónica, ¿okay? La unión de esos anticuerpos con su antígeno específico va a ser una unión fuerte, es decir, la avidez va a ser alta y nos vamos a encontrar ante una infección crónica. Entonces, en una infección aguda nos podemos encontrar los siguientes escenarios: una IgM positiva con una IgG negativa, o nos podemos encontrar el escenario de la IgM negativa con una IgG positiva y
quien nos va a determinar el tiempo de la infección va a ser la prueba de ELISA-avidez, de IgG, que va a ser menor del 30%. ¿Okay? Va a ser una avidez baja. En la infección crónica, característicamente la IgM como marcador de infección aguda va a ser negativo, la IgG va a ser positiva y la avidez de IgG, en este caso donde la unión antígeno-anticuerpos va a ser una unión fuerte, vamos a tener una avidez alta superior al 50%. Recuerden, en el caso de reactivación en pacientes inmunosuprimidos, estamos hablando que son pacientes que tienen disminución de su inmunidad. Los anticuerpos representan la inmunidad, con lo cual ninguna prueba de diagnóstico inmunológico va a tener resultados evaluables considerables en este caso. ¿Okay? La IgM en una reactivación puede ser negativa, la IgG puede ser positiva o negativa y la avidez de IgG va a ser no definitoria. En estos casos nos tenemos que ayudar con las pruebas de imagen, con los diagnósticos, con todo el contexto del paciente y los datos sugerentes de que tenga una toxoplasmosis. Como prueba de laboratorio, la biología molecular, la prueba del PCR en líquido cefalorraquídeo tiene una excelente sensibilidad y especificidad. Si tienen cualquier duda o cualquier pregunta al tema de toxoplasmosis, no duden escribir a mi correo personal astridborrego@gmail.com.